están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto que nos acompañen en nuestra sección de salud en casa. Y bueno, hoy vamos a platicar sobre este tema que nos ha venido pues ocupando en los últimos meses, ya prácticamente un año, y que es esta pandemia de COVID-19. Hoy vamos a platicar sobre la importancia de los laboratorios clínicos, por supuesto, en estas pruebas que nos tenemos que hacer para confirmar o para descartar que pudiéramos estar infectados de COVID. Y me da muchísimo gusto para ello dar la bienvenida al químico clínico José Javier Cárdenas Bernal. Bienvenido. Hola. Y también está con nosotros el maestro en biología molecular, Pedro Pablo Chavero Guerra. Muy bienvenido también. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues para empezar esta charla, en la que por supuesto todavía hay muchísimo por aprender sobre esta enfermedad y sobre los estudios, no hay mucho por investigar todavía, pero desde su punto de vista, desde su profesión, ¿cuál ha sido la importancia de los laboratorios clínicos en esta pandemia? Sí nos gustaría saber particularmente desde su experiencia, ¿cuál ha sido la importancia? Sí, bueno, el laboratorio clínico es un ángulo fundamental en esta pandemia. Este, Básicamente el objetivo de los laboratorios clínicos es apoyar en el diagnóstico médico, damos seguimiento a los pacientes y ofrecemos en este momento pues un diagnóstico certero de lo que es la nueva enfermedad, detección del virus por medio de muestras respiratorias y muestras complementarias para el seguimiento de los pacientes. También ha sido fundamental la implementación de nuevas pruebas, de nuevas técnicas, de nuevos fundamentos para la realización de estas pruebas. ¿Cuáles son este tipo de pruebas que nos podemos realizar para descartar o confirmar que pudiéramos estar ya padeciendo COVID-19? Javier, ¿cuáles son los tipos de pruebas y cuáles son las diferencias, digamos, entre ellas? Sí, en este momento básicamente el laboratorio ofrece tres tipos de pruebas. Son pruebas para la confirmación, que es por metodologías de PCR. Estamos utilizando pruebas de detección de antígenos y estamos realizando pruebas de anticuerpos. Igual más adelante el biólogo experto pues va a hacer un desarrollo de estas, en qué momento y su utilidad clínica en el campo. ¿Por qué no lo platicamos de una vez, Pedro Chavero, por favor? ¿Cuáles son en qué consisten este tipo de pruebas y cuál es la diferencia entre ellas, digamos, para que también la gente sepa qué es lo que encontrará cuando se tenga que ir a realizar una prueba de este tipo? Claro, las pruebas confirmatorias que se utilizan en estas fechas son basadas en la detección de ácidos nucleicos. Está comúnmente llamada PCR. Lo que hacemos es una extracción del material genético del virus que está presente en las células del cuerpo humano, la cual con sondas específicas es detectada en unos equipos especiales. Esta es la más sensible, la más específica y es el estándar de oro hoy en día. También se hacen las pruebas de antígeno. Estas pruebas también tienen muestras humanas, la cual se hace un hisopado en el cual se identifican proteínas del virus. Aquí no estamos hablando de ácidos nucleicos, sino de moléculas que están en la superficie del virus. Esta es mucho más rápida que la PCR, es sensible, pero no es tan sensible. Por eso también se llama prueba rápida. Por último, tenemos las pruebas de anticuerpos, las cuales estas nos indican de una infección pasada, que el paciente tuvo contacto con el virus, pero no nos ayuda a determinar si la infección sigue activa o no. En el caso de las pruebas de PCR y de antígenos, estas sí nos hablan de una infección activa y de anticuerpos que el cuerpo ya reaccionó ante este virus. Ya. La primera prueba, que es la que no es inmediata, ¿cuánto tiempo se tarda en tener los resultados del laboratorio? Desde que se toma la muestra al paciente
pasa un proceso de extracción y un proceso de amplificación. Desde la toma de la muestra hasta que tenemos un resultado, estamos hablando de, si seguimos un hilo consecutivo de los procesos, alrededor de 8 horas, más o menos. 8 horas. Sí. ¿Dónde nos podemos realizar estas pruebas, Javier? Podemos, por supuesto, ir a algunas instituciones públicas, pero también hay algunos lugares privados donde nos lo podemos hacer, pero digamos, en principio, ¿qué hacemos? Si tenemos que ir a realizarnos esta prueba, ¿dónde buscamos los lugares a los que podemos ir? Sí, básicamente estamos regidos por las autoridades sanitarias gubernamentales, en este caso por el Instituto Epidemiológico de Referencia, el INDRE, y pasas un proceso de evaluación para poder estar en un listado que emite la institución, y básicamente ahí en esa lista pues está todos y cada uno de los laboratorios, tanto del sector estatal, del sector público y de la Real Academia, así como laboratorios privados, de los laboratorios que están autorizados para estar haciendo la prueba de PCR en estos momentos de contingencia. Entonces, una vez que ya tienes identificado un laboratorio que está registrado y está avalado por el INDRE, pues eso significa que está dando cumplimiento a los lineamientos de la precisión, la veracidad que tienen las pruebas y la seguridad que tiene para que el resultado emitido pues sea confiable y de utilidad clínica para el paciente. Muy bien. Bueno, es muy importante esto que nos comentas, que tienen que ser lugares que sí estén avalados, que estemos seguros, que sí están autorizados para realizar estas pruebas, si es que no son alguna institución pública, si es algún hospital o laboratorio privado, sí hay que tener este cuidado de saber que sí tenga este aval para que estemos confiados de ir a realizarnos ahí la. Pedro, ¿en qué momento nos tendríamos que ir a hacer una prueba nosotros? Digamos, ¿cuál tendría que ser la circunstancia para que acudamos a realizarnos una prueba? O bien por síntomas, o bien porque quizá estuvimos cerca de alguien que está contagiado. Pero dinos, por favor, para tener esta claridad de cuándo nos tenemos que ir a hacer una prueba. Tanto para la prueba PCR como de antígeno, lo ideal es que se haga la prueba dentro de los primeros 7 días, ya sea del inicio de los síntomas o del contacto con una persona que está infectada. Esto aumenta significativamente la probabilidad de que nosotros detectamos al virus. Insisto, tanto en la prueba de PCR como en los antígenos. Justamente hay algunas publicaciones científicas que mencionan que se podría detectar hasta en pacientes sintomáticos 2 o 3 días antes de que empiecen estos síntomas, pero al final de cuentas la recomendación sí sería 7 días, en los primeros 7 días después del inicio de los síntomas. ¿Qué serían estos síntomas cuáles? Dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares, diarrea, la pérdida del olfato, del gusto, diarrea, también como mencionado, principalmente. Muy bien. Sí, digo, se ha hablado mucho sobre los síntomas, pero es muy importante que los estemos comentando constantemente, que estemos muy, muy conscientes y muy claros de que si empezamos a tener síntomas, bueno, pues es muy importante que nos hagamos la prueba, que sigamos pues la ruta que nos están indicando las autoridades sanitarias para evitar mayores contagios. ¿Podemos tener, Javier, un aproximado de cuánto cuestan este tipo de pruebas en los lugares, en los sitios privados donde podemos también acudir a hacernos este tipo de pruebas? Sí, bueno, de naturaleza las proteínas, las pruebas de PCR, pues es una metodología que es costosa por el tipo de proceso. Entonces, cualquiera de las pruebas que existen a nivel laboratorio que se hacen por esa metodología oscilan alrededor de los 1,500 hasta los 3,000 pesos en laboratorios.
Bueno, yo me despido por ahora de José Javier Cárdenas, químico clínico, y de Pedro Pablo Chavero, maestro en biología, pero vamos a tener una segunda parte de esta charla. Por supuesto, nos interesa muchísimo saber todo lo posible sobre estos estudios de laboratorio a los que nos tenemos que someter en caso de tener alguna sospecha de COVID o bien para tener la confirmación. Entonces, bueno, pues nos despedimos por ahora, pero seguimos charlando unos minutos más y ustedes, por favor, no se pierdan la segunda parte de esta entrevista. Por lo pronto, por favor, sigan en casa. ¿Cómo están? Qué gusto que estén con nosotros en nuestro espacio de salud en casa. Y hoy vamos a seguir platicando acerca de las pruebas de laboratorio a las que nos tenemos que someter en caso de tener alguna sospecha de haber adquirido este COVID-19, del que platicábamos. Bueno, ya tenemos pues varios meses, casi un año de estar padeciendo esta pandemia de COVID-19 y bueno, por eso nos parece muy, muy importante también saber cuáles son los estudios a los que nos tenemos que someter, estas pruebas a las que nos tenemos que someter en caso de tener alguna sospecha. Y para ello me da muchísimo gusto dar la bienvenida nuevamente al químico clínico José Javier Cárdenas Bernal. Bienvenido nuevamente. Y también recibimos al maestro en biología molecular, Pedro Pablo Chavero Guerra. Muy bienvenido también nuevamente. Y bueno, ya platicamos acerca del tipo de pruebas que hay, ¿no? De los tres tipos de pruebas a las que nos podríamos someter en caso de tener esta sospecha de COVID, la prueba de PCR, de antígenos, de anticuerpos. Si ustedes se perdieron la primera parte de esta entrevista, los invitamos a que la busquen en nuestras redes sociales para que vean el detalle de este tipo de pruebas de las que ya platicamos. Pero bueno, Javier, si ya nos hicimos, bueno, si ya tuvimos un diagnóstico positivo, si ya llevamos el tratamiento pensando en que lo pudimos llevar en casa, ¿cuánto sería el tiempo para hacernos una prueba para saber que estamos libres de COVID? Aproximadamente, o hablando biológicamente, tardamos entre 21, después de 21 días, para que nosotros podamos realizar una prueba de anticuerpos. Hablar de la prueba de anticuerpos es hablar de que ya hay una respuesta inmune y que esas deben de, en teoría, tener una posible inmunización en los pacientes. A su vez va de la mano que se tiene que hacer un PCR que tiene que dar, obviamente, no detectado, para asegurarnos pues que el paciente ya no es portador de este material genético dentro de sus células y que por tanto no es alguien contagiable o alguien que tiene la capacidad de transmitir el virus. Es en este lapso que podemos decir que ya no estamos, que podemos ya no contagiar, Pablo. Sí, después de que una prueba de PCR sale ya no detectada o negativa, podemos asegurarnos de que el virus ya no está en presencia en las células del tracto respiratorio alto. Por eso es importante hacer una prueba confirmatoria. Si hay alguna persona que se contagió en la familia o con quien estamos viviendo, es importante que el resto de la familia se haga también esta prueba, aunque no esté presentando, o algún tipo de prueba, aunque no esté presentando síntomas. Javier. Sí, lo ideal es que una vez que tenemos un paciente en casa que ya salió detectado, pues que todos los demás familiares se hagan este seguimiento. Y justamente sería la de PCR porque es la única prueba que tenemos que sin importar la sintomatología vamos a encontrar material genético del virus si es que está presente en el paciente. Entonces se tomarían todas las medidas de resguardo, de sana distancia, las medidas de la nueva normalidad. Cuando un paciente llega, Pedro, a hacerse o alguna persona llega a hacerse este tipo de pruebas, ¿la recomendación la hacen ustedes? ¿La persona llega y pide el tipo de prueba? ¿O cómo se le explica a qué prueba se le está sometiendo? Lo ideal sería que si el paciente
sintomático, me refiero a que tiene síntomas, se haga una prueba de antígeno. Sí. Estas están recomendadas justamente para evitar un falso positivo en el caso de que no tuviera síntomas. Pero como decía el químico Javier, la única en la que se ha demostrado que se encuentra el material genético del virus es en el PCR. La PCR se recomendaría para pacientes que estuvieran en contacto con algún infectado y que no tuvieran síntomas, o en el caso de que tuvieran síntomas también es igual de efectiva. En la cuestión de cuando un paciente ya se emite un resultado en el que se encuentra que está infectado, las pruebas de seguimiento para la enfermedad, ahora sí de COVID-19, y las que tenemos disponibles hoy en día en el laboratorio y que han tenido bastante aceptación entre los médicos, son estas que estamos mostrando en pantalla. La prueba del dímero D, como se muestra, su importancia es que está relacionada con la coagulación, en este caso de los pacientes, que se ha visto que tiene importancia porque justamente es un biomarcador que, aunque no son pruebas específicas para pacientes con COVID, pues básicamente es un conjunto de pruebas que pueden ayudar a vigilar la evolución y el seguimiento de los pacientes. Hablar de dímero D aumentado nos hablaría de pacientes que estén en riesgo de tener una coagulopatía diseminada. Hablar de una ferritina aumentada nos hablaría de pacientes que están pasando un proceso de inflamación severo, asimismo la PCR, o algunas enzimas que nuestro cuerpo produce, la deshidrogenasa láctica, que nos habla de lesiones pulmonares o de daño generalizado en los órganos, las transaminasas, que son enzimas que produce el hígado, que nos hablaría que cuando estas están elevadas, estamos hablando de un daño hepático en el paciente o incluso que ya está dañando más órganos. Y hay una prueba que es específica para la determinación de sepsis o esta infección bacteriana que se hace hacia los pacientes, y las debemos de estar monitoreando, porque de lo contrario pues puede haber una oportunista que llegue al paciente y entre este cuadro infeccioso que están presentando y aunado a un oportunista como el neumococo, pues va a hacer del paciente pues que no sea tan satisfactoria la evolución y el resultado de su salud. ¿Cuánto tiempo después de que se ha superado el COVID es recomendable que se hagan estos estudios? ¿O cuánto tiempo después se le dice al paciente que se debe realizar estos estudios? ¿Es inmediatamente o se deja pasar algún tiempo después de superar COVID? Básicamente estos biomarcadores que sirven o que tienen aporte en el seguimiento del paciente, pues es que está en pacientes que están como sintomáticos, que están en hospitales, que sí tienen un daño más colateral que otros, y pues esto es siempre a hojas de referencia del médico. Ni los químicos, ni los pacientes, nadie puede tomar la decisión del seguimiento o de las pruebas de laboratorio que se van a efectuar más que los médicos. Los médicos envían la solicitud al laboratorio y nosotros hacemos el proceso de las mismas. O sea que siempre nos vamos a basar en que el médico de diagnóstico es el que nos envíe la serie de pruebas que necesite que se realice en el laboratorio. Pedro, para terminar, ¿cuáles son los retos que ustedes han tenido que enfrentar? Desde los retos, el aprendizaje que nos ha dejado esta pandemia, visto, por supuesto, pues desde su especialidad, desde lo que ustedes han tenido que ver y vivir en esta pandemia y en estos tiempos tan duros. ¿Cuál ha sido el aprendizaje y cuáles han sido los retos? Sí, en el aspecto laboral, pues aprender a utilizar el equipo de protección personal. Si bien dentro de un laboratorio clínico se tienen ciertas medidas de protección, el trabajar con estas muestras hace que nos
tuviéramos que esforzar todavía más por la protección tanto de nosotros como de nuestros compañeros. Entonces era muy importante aprender el uso y el resguardo también de las muestras. Nos adaptamos también mucho a las situaciones tan cambiantes que fueron conforme fueron avanzando con el tiempo. Me refiero a que a principios del mes de abril el número de pruebas era muy bajo en el sector privado, pero conforme ha ido avanzando, como fueron avanzando los meses, el número de muestras ha ido en aumento. Estamos hablando de que si en los primeros meses de la pandemia estábamos sobre los cientos de pruebas al mes, ya llegamos a los meses de noviembre y diciembre con miles de pruebas al mes. Yeah. El hecho de los reactivos, de los consumibles, también fue un reto para toda la organización porque había escasez de este tipo de reactivos, por lo mismo que son muy especializados y que no es fácilmente, no son fácilmente conseguibles. Bueno, pues ahí está, por supuesto, pues la recomendación es que sigamos las guías que nos están dando nuestras autoridades sanitarias, por supuesto las recomendaciones de los médicos y bueno, ya aprendimos un poco más de cuáles son estas pruebas a las que nos tenemos que someter en caso de tener sospecha o para recibir un diagnóstico de COVID-19, muy importante el trabajo que se hace en los laboratorios clínicos, por supuesto, y en esta circunstancia, siempre, pero en esta circunstancia, por supuesto, ha sido fundamental su labor. Entonces, yo les agradezco muchísimo al químico clínico José Javier Cárdenas Bernal, que haya estado con nosotros, al maestro en biología molecular Pedro Pablo Chavero Guerra, muchísimas gracias por haber charlado para nosotros hoy en nuestra sección de salud. Gracias y bueno, pues seguimos en casa.